Una vez más, se da la bienvenida a esta clase tipo video, clase asincrónica como tal. Es una clase de tipo video de 1 hora y media como duración, como máximo, en la cual tenemos pautas, en la cual tenemos que escribir en el cuaderno, tenemos que trabajar en el cuaderno como tal, y la idea es que lo hagan porque es la manera de poder aprender y que esta 1 hora y media pase volando, ¿cierto? Si no lo hacemos de esa manera, obviamente la hora se va a alargar mucho y va a ser más tedioso hacerlo como tal. Bueno, dicho eso, vamos a partir entonces con la clase de hoy día, clase número 9, clase en la cual vamos a tratar de ver, en esta clase vamos a tratar de ver sobre la comprensión lectora, ¿ya? Y para ello, obviamente, como lo que siempre le decimos, hay que tener un lápiz a la mano, tu cuaderno de lenguaje para tomar apuntes sin contestar y obviamente también el libro de lenguaje, el texto escolar que fue entregado eh, por el ministerio. Lo necesitas también para poder trabajar en él. Muy bien. Empezamos entonces. Entonces, el objetivo de la clase es desarrollar la comprensión lectora. Siempre hablamos de desarrollar la comprensión lectora, reconociendo un propósito de un texto de tipo mito. No se ve ahí, vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se vea. ¿Ya? Desarrollar la comprensión lectora reconociendo propósito de un texto de tipo mito. Ya hemos estado reconociendo propósito de un texto tipo leyenda. Y ahora vamos a ver la diferencia con los mitos, como tal. Ya esa es la idea. Para ello, entonces, le vamos a dar 1 minuto para que escriban el objetivo de la clase. Acordémonos, obviamente, de siempre la fecha de hoy día, que sería lunes, ¿cierto? Ya hemos pasado a la Semana Santa. No sería lunes 5 si mal no recuerdo. Lunes 5 de abril, como tal. Ya. Escriban entonces el objetivo. Muy bien. Se cumplió el minuto. Y si usted no ha terminado, lo que siempre les digo, ¿cierto? Que pongan pausa al video, termine de escribir el objetivo y después pone play para continuar. En este caso, el objetivo de la clase va muy de la mano de lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Hemos estado viendo lo que son mitos y leyendas. Ambos son textos de tipo literario, son específicamente textos narrativos, nos narra una historia donde el protagonista principal en cuanto a el sentido o el objetivo del texto es narrar, ¿cierto? Y por lo tanto el narrador es el que, en cierta manera podríamos decir que el que la lleva, ¿cierto? Es el que está, o que el desarrolla la historia, porque es el que cuenta la historia, el narrador. Entonces, a diferencia de otros textos que tal vez el protagonismo está más en el sentimiento, como el caso de los textos líricos, por ejemplo, como los poemas, o por ejemplo el texto dramático, que lo vamos a ver al final, que es un objetivo para posterior a estos objetivos, en la cual el objetivo está más centrado, la mirada está más centrada en el diálogo como tal. Bueno, y entre estos textos hemos visto textos tipo mito y tipo leyenda, aunque más nos hemos dedicado a la leyenda. La semana pasada hablábamos sobre la leyenda. Dicho de paso, mañana en la clase vamos a mostrar algunos trabajos de ustedes, muy buenos trabajos referente a la tarea que pedí, que era crear una leyenda. Muy bien, muchos lo han hecho y los felicito como tal. Y ahí mañana vamos a ver eso en vivo, porque me gustaría que todos lo vean, ¿cierto? Eh, la leyenda, como lo vieron bien ayer, cuando vieron de creación de estos mitos, perdón, de estas leyendas, perdón, eh, está basado justamente en algo real, un fenómeno, existe, objeto, persona, en este caso era un animal, porque tenías que escoger un animal, y tenían que ver una característica que tenía este animal y por qué la tenía, pero explicándolo de forma fantástica. Y esa es la leyenda en sí misma.
Pero ahora nos vamos a dar cuenta que el mito, que también está explicando un fenómeno como tal, es más universal, ya va más tirado a al tema del universo como tal, de todo lo creado, no a una parte, no a un grupo, sino a un universo como tal, y que por lo tanto, obviamente, como está involucrado lo que es el mundo entero, fenómenos mundiales, tiene que estar sí o sí deidades, tienen que estar sí o sí dioses como tal para poder darle origen, creación al universo. O sea, por eso es que siempre está muy unido lo que es en el mito, lo que es a la explicación está incluido lo que es tener deidades, está incluido lo que es tener dioses. ¿Por qué? Porque son los creadores del universo como tal. Y por eso va muy de la mano siempre los mitos. Y son más antiguos porque justamente antes de preguntarse por qué, por ejemplo, ustedes hablamos la semana pasada de por qué los loros gritan, que es algo muy particular de los loros, eh, nos hacemos preguntas más complejas de por qué estamos en este mundo y por qué existimos y por qué existe el mundo en sí mismo, por qué existe el sol, la luna, las estrellas. Entonces vamos por ese lado. Muy bien. Entonces, vamos a ver si lo hacemos más grande para que se vea mejor. Lee y disfruta, dice aquí, está sacado de su texto. Vamos a jugar con todas las estrategias y vamos a tratar de encontrar el propósito de este mito, porque es mito griego, que es Faetón y el carro del sol. Y vamos a entender por qué es un mito y no una leyenda, que es algo bien complejo de entender tal vez. ¿Qué información conoce sobre los desiertos y los polos? Comparte idea con tu curso. En este caso no vamos a poder compartir porque lo hacemos tipo video. Pero sí lo que podemos es pensar, y vamos a dar unos 30 segundos para pensar si tenemos alguna idea de del desierto y de los polos. A partir de ahora, ya, 30 segundos para que piensen, por eso está el símbolo de pensar, de tiempo, ¿cierto? De darle un tiempo a esto. Vamos. Muy bien, pasó el tiempo, espero que lo hayan hecho y si no, igual pongan pausa, piensen si tienen alguna idea sobre el desierto, los polos, como tal. Bueno, en nuestro caso, el desierto, nosotros vivimos en un desierto, es un desierto que está al lado de la playa, así que eso tiene algunas variantes, versus un desierto que está más adentrándose hacia la zona más andina, en la cual obviamente tiene características muy particulares, como es tener un ser muy caluroso, mucho frío de noche y al amanecer, es muy helado y como es Almonte, La Tirana, La Huayca, Pica ya un poco más, cambia un poco por ser un oasis como tal, pero en general el desierto tiene estos climas tan raros que en la noche hace mucho frío y en el día hace mucho calor. Y además de eso, de que es muy seco, ¿cierto? Muy seco, muy poca vegetación, por lo mismo que seco. Y los polos, obviamente los polos, tanto polo norte, polo sur, que son zonas obviamente de mucho frío. Ya lo estudiamos el año pasado. Vamos a hacer un repaso, sí, después del área de, cuando hablemos de nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, vamos a hacer un paralelo también entre esas dos áreas, como tal. Bueno, por ahí va el tema de este texto, que va muy unido con lo que hemos estado hablando de los griegos, ¿cierto? Que también empezamos por los griegos en historia para poder hacer una relación entre ambos. Y esto tiene que ver con este ser llamado Faetón y el carro del sol. Por lo tanto, ¿qué significará de qué tratará el texto si habla de Faetón y el carro del sol como título? Pensemos 30 segundos en eso.
Muy bien. Siempre les he dicho, el título me indica más o menos de qué va a tratar el texto. Tal vez no me da toda en análisis, pero sí me da algunas especificaciones. Por ejemplo, que va a tratar, o el personaje principal va a ser Phaeton. No sabemos quién es todavía, pero sabemos que es muy importante para el texto, por algo está en el título. Y que hay algo que ver de Phaeton con el carro del sol. Es decir, nos damos cuenta que algo va a tener que ver con el sol y que algo así como un carro de sol. Muy extraño, ¿cierto? Pero es que estamos dentro de un mito. Por lo tanto, vamos a dar una explicación fantástica, ¿cierto? A algún fenómeno que tenga que estar relacionado con el sol. Por lo tanto, si sabemos que es un mito, sabemos que acá va a tratar de explicar algo, un fenómeno natural, que puede ser los rayos del sol, por ejemplo, el sol mismo, y obviamente le va a dar una explicación fantástica como tal. Por algo será el carro del sol, o sea, ya me está diciendo algo, ¿cierto? Con eso. Muy bien. Además, tenemos la imagen de este hombre con barba, ¿cierto? Con unos caballos de un carro, ¿cierto? ¿Y qué tiene este hombre en particular? ¿Alguien se da cuenta? A ver, 30 segundos para que se den cuenta en qué tiene este hombre en particular. Muy bien, sí, cierto, muchos creo que se habrán dado cuenta de esto, que tiene esto como corona. Algunos habrán dicho esto es una corona, otros habrán dicho es un cacho, no sé. Pero en general me da a entender, si yo ya leí un poco el título, ¿cierto? Faetón y el carro del sol, me da como a entender, que posiblemente, todavía no lo hemos leído, posiblemente me da a entender de que este ser que está aquí es el sol, o algo, o representa el sol, ¿cierto? Como tal. Muy bien. Entonces vamos a ver si es cierto, si nuestra predicción es cierta. ¿Por qué es bueno predecir en un texto? Porque así ya me doy más o menos una idea de qué puede tratar. Me voy enfocando más o menos en qué puede tratar el texto como tal. Muy bien, ahora sí podemos empezar a leer el texto. Para leer este texto, vamos a leer hasta donde diga uno, y para eso le voy a dar un minuto. Ahora, el que puede, pues, lo lee todo, ¿cierto? Hasta el final. Pero yo doy un minuto en total para que lean ustedes, para que ejerciten esta versión de Mary Poppins Osborne sobre el faetón y el carro del sol, porque es importante ejercitar la lectura. Así que, por favor, háganlo. Vamos a dar un minuto para que lean el texto a partir de ahora ya. Muy bien, pasó el minuto, espero que lo hayan leído. Si no, pongan pausa y terminen de leer. Cuando hayan terminado, ponen play. Si yo los interrumpí porque no sé realmente su velocidad lectora como tal, obviamente van a tener que poner, repetir de principio y hasta que termine y poner play después. Entonces, lo que siempre recomiendo es que pongan pausa, lean y después ponen play. Mejor, ¿cierto? Muy bien, leamos. Faetón y el carro del sol. Según cuenta, según cuentan, Helios, el dios del sol, vamos a ir anotando eso que veo que es muy importante. El nombre del dios del sol es Helios. Importante, ¿eh? Yo lo marcaría el tiro. Recorría el cielo todos los días desde oriente a occidente, ¿ya? Su recorrido siempre es de oriente a occidente. Bueno, hasta el día de hoy el sol hace eso.
montado en un carro tirado por cuatro corceles. Miren, justo lo que salía acá. Entonces no estaba mal cuando yo decía que este representaba al sol. Muy bien. Montado en un carro tirado por cuatro corceles, como vemos en la imagen. ¿Cierto? Por eso ahí dice, ¿qué elementos de la ilustración demuestran que Helios y su corcel están en el cielo? Y ahí podríamos darnos cuenta, ¿cierto? ¿Qué elementos? Buena pregunta, podemos hacerlo al tiro. ¿Qué elementos nos dan a entender de que Helios está en el cielo? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hay ahí? Las nubes, por ejemplo. La nube ya me está diciendo que si yo veo que hay nubes es porque esto no está en la Tierra. Bien, y que lo pensó así, excelente. Muy bien, veamos. Ahora, si se dan cuenta, algunas transiciones más, un poco mejores que las otras, porque para ver si así logramos un poco más de atención a la clase. Sigamos leyendo, entonces. Montado en un carro tirado por cuatro corceles, ¿cierto? Que son los caballos. El dios se desplazaba siempre por el mismo camino, de oriente a occidente, hasta que al anochecer llegaba al océano. Oh, nos pasa lo mismo a nosotros. Allí se bañaba sus cansados caballos, mientras él se retiraba a descansar en su palacio de oro bajo las aguas. Y era entonces cuando Selene, mi otra persona, Selene, ¿quién es Selene? La diosa de la luna. Ah, la diosa de la luna es Selene. Salía a presidir el firmamento nocturno, perdón. Después, cada madrugada, el dios partía hacia el oriente para dar comienzo a la nueva jornada sobre la tierra. Miren, qué interesante. Firmamento, por si acaso, y acá está escrito, firmamento es cielo. Entonces, esta diosa llamada Selene salía a presidir el cielo nocturno. O sea, presidir, ¿cierto? Como a dirigir. ¿Ya? Y después, cada madrugada, el dios partía hacia oriente para dar comienzo a una nueva jornada sobre la tierra. Muy bien, la pregunta que nos hace, por eso había dicho que nos detengamos acá, está aquí. Perdón, acá no está. Estaba aquí mismo. Estaba acá. ¿Qué importancia tiene Helios y Selene en la historia leída hasta el momento? ¿Qué importancia tienen? Yo creo que ya lo sacaron, ¿cierto? Espero que sí. Por lo tanto, eso sí, como está escrito acá, esto sí hay que escribirlo en el cuaderno. Pregunta, ¿qué importancia tiene Helios y Selene en la historia leída hasta el momento? Eso hay que leerlo. Hay que escribirlo y escribir la pregunta y la respuesta. Por lo tanto, vamos a dar 2 minutos para que escriban su pregunta y contesten a esa pregunta en el cuaderno. A partir de ahora ya. Si me están preguntando qué hay que escribir, la pregunta uno: ¿qué importancia tiene Helios y Selene en la historia leída hasta el momento?
Muy bien, se cumplió el tiempo y si usted no ha terminado de escribir esa pregunta y obviamente no ha terminado de escribir la respuesta, ponga pausa, hágalo, ¿cierto? Y después comenzamos con play. Bueno, supongo que si ya está conmigo es porque ya lo escribió, no haga trampa. ¿Eh? Muy bien, entonces vamos a ver qué importancia tiene Helios y Selene en la historia leída hasta el momento. Tiene harta importancia, ¿ya? Yo espero que ya lo hayan escrito, porque si se dan cuenta, Helios está representando al sol, ¿cierto? Lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? El sol sale de oriente y se esconde de occidente en el mar, y nosotros nos damos cuenta ya que estamos cerca del mar, ¿cierto? El sol siempre se oculta por el mar. Por lo tanto, Helios sería el dios del sol, ¿cierto? El sol. Y al esconderse sobre el mar el dios Helios, sale Selene, que sería como la diosa de la luna. Y eso es lo que pasa, de la luna sale de noche y el sol sale de día. Entonces, esa es la importancia que nos da lo que son el día y la noche, como tal. Sigamos. Una de esas madrugadas se presentó ante él su hijo Faetón. Ante él, o sea, él o viene de masculino, por lo tanto, ¿será la diosa o se presenta ante el dios sol, llamado Helios? Obviamente hacia el dios Sol, Helios, se presenta a su hijo, Faetón. Entonces, ¿quién es Faetón? Ahora encontramos el nombre de Faetón. ¿Quién es Faetón? Obviamente es el hijo de quién? El hijo del dios Sol. Muy bien. Que residía junto a su madre en el mundo de los mortales. Ah, ya, muy bien. Entonces él vivía en el mundo, en la tierra. No vivía en el cielo como sería el dios Helios, ni en el mar, ¿cierto? Sino que vivía en la tierra como los mortales, como nosotros. Padre, dijo el joven, la gente no cree que yo sea tu hijo. Dicen que miento. Obviamente, si está en la tierra, parece un ser humano, no van a pensar que es el hijo del dios Sol, Helios, del hijo del dios Sol que se llama Helios. ¿Cómo? Exclamó el dios. Dime qué puedo hacer para demostrarlo. Y ahí no se ve bien, así que lo vamos a poner más pequeño. Vamos a mantener. Lo único que acabará con lo que dice la gente es que me dejes conducir tu carro. Eso bastaría para demostrar que eres mi padre. Ya, eso le dice Faetón a su padre Helios, el dios del sol. ¿Cierto? Porque nadie le cree, entonces que me vean como Dios andando de este carro, ¿cierto? Llevado de estos corceles, de estos caballos, ¿cierto? Que es el sol, como tal. Muy bien. Hijo, no puedo concederte ese deseo. Mis caballos son incontrolables y solo me obedecen a mí. Eres un dios y nunca te he pedido nada. Por favor, concédeme hoy lo que te pido, dijo Faetón, llorando. Eh, Les pido esta parte que sigan leyendo ustedes porque la idea es que lo lean ustedes. Ya, entonces vamos a dar un minuto para que lean lo que continúa. A partir de ahora, ya. Ya, pasó el minuto, si no, ponga pausa. Ponga pausa, ponga pausa. Ya, es que yo tampoco trato de interrumpir, yo sé que alguno lee más lento, porque hay que practicar, esto es práctica.
Entonces yo por eso le dije muy bajo, ponga, susurrando prácticamente, que ponga pausa. Y después, obviamente, eso significa que después tenga que poner play cuando termine de leer. Ya, muy bien, eso es. Ya, entonces seguimos. Faetón parece que no le gustó la idea de que el papá le diga que no puede usar su carro con su caballo porque son muy incontrolables. Y le dice, eres un dios y nunca te he pedido nada. Por favor, concédeme hoy lo que te pido, dijo Faetón llorando. Helios, conmovido, se acercó al muchacho, le puso una mano en el hombro y mirándolo fijamente le dijo, hijo, me gustaría complacerte, pero eso que me pide es muy peligroso. Pero Faetón insistió y siguió llorando hasta que Helios cedió a sus deseos, no sin antes hacerle numerosas recomendaciones. Satisfecho Faetón tomó las riendas y emprendió su marcha por el cielo, pero los caballos se desbandaron pronto y el joven perdió el control. El carro se salió de su ruta. Unas veces pasaba muy cerca de la tierra y otras se alejaba demasiado de ella. Según cuentan, así surgieron los desiertos y los polos como consecuencia de los incendios y de la congelación que el incierto rumbo del carro provocó. Ya, ¿se dan cuenta hasta ahí? Todavía falta la última parte, pero se dan cuenta que el desierto y los polos que yo les preguntaba, ¿cierto? Donde hace mucho calor, desierto, mucho calor y polos, mucho frío, sería consecuencia de qué cosa? Si no saben, pongan pausa y vuelvan a leerlo, porque es importante esa pregunta. ¿Cómo aparecen los desiertos y los polos? ¿Cómo es que aparecen según el mito? No que se vayan a googlear, que estén a Google y busquen cómo se crea un desierto o cómo aparecen los polos, porque hay otra explicación más científica que tiene que ver con la luna, pero no es el caso. Estamos viendo desde un punto de vista fantástico, es decir, explicar un fenómeno que es, por ejemplo, que citan desiertos, que citan polos, pero desde una explicación fantástica. ¿Cuál es la explicación fantástica de este texto, de este mito? Ponga pausa, léalo y conteste. Muy bien. Supongo que ya está conmigo porque ya puso pausa, contestó, leyó de nuevo si no entendí esa parte y después puso play. Muy bien, sí. Para los que contestaron, que fue porque los caballos se desbandaron y eso hizo de que vaya más rápido, más lento y eso hizo que la Tierra se moviera de tal manera que generó los desiertos y los polos, está en lo correcto. Vamos a mantener. Finalmente, Zeus, el rey de los dioses, tuvo que intervenir para que Helios pudiera volver a conducir su carro, ¿cierto? Obviamente al final hay un dios mayor que el dios del dios del sol, que era el dios Helios, sino, era Zeus, el rey de los reyes, el rey de los dioses, perdón. Tuvo que intervenir para que Helios pudiera volver a conducir su carro porque estaba desbandado su carro con los caballos. Muy bien. Entonces, vamos a ver si logramos el propósito que nos habíamos trazado, que era saber el propósito de un texto mito. ¿Por qué fue escrito este texto? Pregunto. ¿Mm? ¿Por qué fue escrito este texto? Como parece que algunos lo dijeron por ahí. Sí, este texto fue escrito para demostrar por qué existen los desiertos y los polos. Sí, porque hay partes que hace mucho calor, como ya dije, el desierto, seco, no llueve nunca, o casi nunca, como nosotros, y hay zonas como el polo norte, polo sur, que es mucho frío. ¿Por qué existe eso? Se trata de explicar en forma fantástica un fenómeno que existe, que es tener desierto, que es tener polos, polo norte, polo sur. Muy bien. Entonces, ese es el propósito de los mitos. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿y por qué es un mito y no es una leyenda? Interesante pregunta. ¿Quién me lo puede responder? Pongan pausa y piensen en su posible respuesta. ¿Por qué no le decimos esto una leyenda y sino un mito? Como algunos ojalá lo hayan pensado, es que el mito va a lo más profundo y es más universal como tal. ¿Ya? ¿Qué significa eso?
Me quedo un poco pegado a la... No está malo mi... Ya, ahí está. Eso significa, ojalá que no se corte, ¿no? Eso significa que habla sobre el... Habla, primero, que hablan de dioses, primero. Si alguien por ahí dijo, porque hablan de dioses, sí, tiene que ver con los dioses. Pero más que los dioses, que siempre va de la mano, es porque está hablando de algo que existe, que es el sol y la luna. Ya eso ya es parte de creación, ¿cierto? O sea, la representación del sol, que no es para un grupo de personas, el sol es para todos, la luna es para todos, ¿cierto? Y que el fenómeno del desierto y del desierto y el fenómeno del tener polos, que son las zonas más heladas del planeta Tierra, también son cosas que abarca el universo. O sea, no es que el polo sea de una parte o que el desierto sea de Iquique nomás, ¿cierto? El desierto, hay muchos sectores del planeta que son desiertos. Entonces, está abarcando a un universo, creación del universo, en otra manera, parte de la creación del universo como tal, y están los dioses también incorporados aquí. Muy bien. Entonces, dicho eso, dice acá, utilicen en su relato las palabras primero, luego y después y finalmente. ¿De qué trata la historia? Recuerda en forma oral, ¿cierto? Recuerda en forma oral. Como no lo pueden hacer ustedes, lo que podemos hacer es que usted ponga pausa, lo recite a su papá, mamá, con quien esté, mamá, papá, este mito habla de esto, ¿ya? Y después pone play. Bueno, yo espero que lo hayan hecho, ¿ya? ¿De qué trata la historia? Bueno, trata la historia del dios Helio, ¿cierto? Que llegó, que salía desde el occidente, del oriente, perdón, del oriente al occidente y se guardaba en el mar, ¿cierto? Con su carro, con caballos, que era el sol, porque Helio es el dios del sol. Entonces se metía, entonces lo que es como lo que vemos nosotros, que el sol sale desde la zona eh, sale del este y se oculta en el oeste, algo así. O sea, sale del oriente y se oculta en el occidente. También, para corregir lo que había dicho anteriormente, que me confundí, me enredé ahí. Sí, sale del oriente y se oculta en el occidente por el mar. Eso pasa hasta el día de hoy. Y que obviamente la luna sale de, que sería esta, Selene. Selene, Selena. Ahí se me va el nombre, perdón. Selene, Selene. Y que Selene obviamente sale de noche, que sería la luna. Y el hijo de Helios, Faetón, eh, justamente eh, quiere, como es medio, es como un semidios porque vive en la tierra, como un humano, no está en el cielo, no está en el mar. La gente no cree que es hijo del dios Sol, de Helios. Por lo tanto, pide por favor que le dé su carro para que la gente lo mire y diga, ah, ya allí va él, Faetón. Sí, sí, es cierto que es hijo del dios Sol, Helios. Ya, pero resulta que llora mucho, pero aparte de todo, el papá, ¿cierto? Como todo padre, a veces cuando escucha a su hijo llorar le hace caso, no debería ser, ¿ah? Y le deja usar el carro, pero deja la embarrada, ¿cierto? Deja la escoba y Zeus tiene que entrar acá y lograr que le entregue de nuevo el carro con los caballos a Helios, ¿cierto? Entonces lo entrega a Helios, porque estos caballos eran indomables y solamente Helios lo podía manejar. Y por eso, a raíz de esto, que dejó la escoba, es que aparece los desiertos y los polos, polo norte, polo sur. Muy bien, eso sería. ¿Qué importancia tienen estos personajes en la historia? Obviamente ya lo mencioné, Helios. Ponga pausa y para que usted también lo pueda decir en forma oral. Sería bueno que lo diga en forma oral. Usted ya ponga pausa y después que lo haya dicho, ponga play. Bueno, entonces Helios, obviamente el dios del sol. Faetón sería como su hijo, el que dejó la escoba al usar el carro para presumir de que era hijo del dios sol. eh, y tiene que intervenir Zeus, que sería como el dios de los dioses, rey de los dioses, para lograr de nuevo que esté en orden, pero por mala suerte queda ya el desierto y los polos
como rezago de esta travesura, no travesura, sino de estas ganas de que tenía Faetón de manejar el carro de este tío Helios, que era tu papá, como tal. Ya, lo que sigue sí va en el cuaderno, ¿ya? Trabaja en tu cuaderno y lo dice ahí. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Faetón ante lo que decía y pensaba la gente? Ante la insistencia del Faetón, Helios cedió a su petición, ¿cierto? ¿Qué opinas de este hecho? ¿Qué te parece la actitud de ambos? ¿Por qué? Porque siempre cuando uno opina algo tiene que decir el porqué de las cosas. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Helios? Ya, muy bien. Estas preguntas, como son una, dos, tres, cuatro, son tres y cuatro, pero es como si fueran cuatro preguntas. Vamos a dar justamente esos 5 minutos para que usted pueda contestarlo en el cuaderno a partir de ahora. Ya. Si es que alguien se ha perdido un poco, lo que hay que contestar en el cuaderno la pregunta 3 y la pregunta 4. 3. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Faetón ante lo que decía y pensaba la gente? Muy personal. 4. Ante la insistencia de Faetón, Helio cedió a su petición. ¿Qué opinas de este hecho? ¿Qué te parece la actitud de ambos? ¿Por qué? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Helios? Eso hay que contestar. Por eso le hemos dado 5 minutos para que conteste esas preguntas en el cuaderno. Estamos con el símbolo de cuaderno. Vamos, conteste en el cuaderno. Escriba, pone la mano, piense, escriba. Son sus opiniones. Toda opinión cuenta, ninguna opinión es mala. La idea es decir el por qué opiné esto o lo otro. Vamos, vamos. Escribiendo en el cuaderno. Pregunta 3, pregunta 4 en el cuaderno. Si alguien no ve la C, dice ahí, ¿qué habrías hecho en el lugar de Helios? Esa es la C. Está en su libro en todo caso. Su texto escolar de lenguaje está esta pregunta.
Está mala mi luz. Es para que no se vea tan oscura la pantalla. Muy bien. Ya vamos terminando, ya se va cumpliendo el tiempo. Obviamente, tal vez te miráis muy poco tiempo, sí. En ese caso, lo que tiene que hacer es justamente, bueno, pone pausa y después de que haya terminado de escribir, pone play. Está mal esta cosa. Ya, no se puede. No, no, está malo. No funciona. Bueno, vamos a estar en oscuras, medio oscuras, sí. Ya, muy bien. Empezamos que ya estemos listos. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Faetón ante lo que decían y empezaba la gente? Ya, esto es muy personal, ya por eso que acá no hay pregunta ni buena ni mala. El tema está decir el por qué, de lo que, mi fundamento de por lo que digo. En mi caso personal, por ejemplo, yo diría que no haría caso a lo que dice la gente, porque obviamente si voy a estar siempre mirando lo que dice la gente, voy a tener que, uno sufre mucho pensando así, ya que es imposible complacer a todo el mundo. Si hago una cosa de una manera, los otros dicen que está mal, y si lo hago como dicen los otros, los anteriores van a decir que está mal. Entonces, siempre no es imposible poder complacer a todo el mundo, así que mejor hacer las cosas como uno cree que es lo más conveniente y punto. Mi punto mi forma de pensar. A la pregunta, ante la insistencia de Platón, Helio cedió su petición. ¿Qué opina de este hecho? Bueno, yo creo que no debería haberlo hecho. ¿Por qué? Porque ya vimos las consecuencias, ¿cierto? Si yo sé que algo es malo, y mi hijo me está pidiendo algo y sé que eso es malo, por más que a mí me llore, no lo voy a hacer porque es por su bien. Como mi hija que me pide una cosa, yo no se lo doy porque sé que le puede hacer daño. En este caso dejó la escoba y de eso se crearon el desierto y los polos, polo norte, polo sur. Así que no lo haríamos. ¿Qué te parece la actitud de ambos? Porque, bueno, personalmente pienso que la actitud de Faetón es mucho seguía, tal vez como todos los adolescentes generalmente le pasa, la presión social, se guían de lo que dice la gente y no tiene convicción, tal vez por su inmadurez. Y el papá también lo mismo, él tendría que haber dejado que llore nomás y explicarle tal vez de por qué le decía que no, aunque él se lo había dicho, le había dicho de que estos caballos, estos corceles, son complicados de manejar, pero bueno, no hizo caso y pasó lo que pasó. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Helios? Yo lo hubiese explicado, como le decía, lo hubiese explicado que no es posible entregarle los carros con los caballos porque son indomables y va a dejar la escoba y se puede hacer daño también. Entonces, como uno que me dijera a mí, préstame tu auto, pero mi hija, que tiene ahora 14 años, me dijera, ¿sabes qué? Quiero aprender a manejar, préstame tu auto, dame la llave y me pongo a manejar. Y yo le puedo decir que manejar un auto no es nada difícil, aunque no es difícil, pero requiere de experiencia, ¿cierto? De práctica. Y dejarla sola por más que me llore, dejarla con la llave y que maneje es hacer un accidente, que ella se choque, mate a alguien, se mate ella misma, entonces no, no hay que hacerlo. No, no, no. Bueno, eso sería el primer bloque, ¿cierto? De este trabajo de día. Bueno, si se dan cuenta, mi luz ya no funciona, así que está más oscuro, pero no creo que les afecte porque lo que importa es el PPT como tal. Entonces, algún aviso de información que mañana para la clase que es en forma en vivo, ¿cierto? De lenguaje. Voy a tratar de hacer un periodo de tiempo de descanso, ¿ya? Porque igual uno se cansa también, yo creo que es bueno hacer un descanso para ir al baño, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que si fuera a tener una clase en vivo en este momento, le daría descanso unos 10 minutos, pero como es un video, vamos a continuar. Pero mañana sí vamos a descansar unos 10 minutos para ir a comerse algo, pero al tiro empezamos 10 minutos más mañana, ¿ya? Sería como para que estén un poco ya avisados de lo que vamos a hacer mañana, que vamos a tratar poco a poco en todas las clases que son tan largas,
de 1 hora y media, hacer un break de unos 10 minutos para ir al baño, lavarse la carita, si que está con sueño, tomarse una agüita, etcétera. Muy bien. Ya, pues, partimos entonces con la segunda parte, y que esta segunda parte, que no es tan larga tampoco, ya, porque no, tampoco quise hacer un video tan largo, latero, como tal, lleva por título La caja de Pandora, ya. Vamos a escuchar este video, o vamos a ver este video, mejor dicho. No lo voy a sacar, acá está la información del audio, ¿cierto? Para que ustedes lo escucharan, pero lo intenté y no me funciona bien. Perdón. Así que voy a usar uno parecido que saqué de YouTube. Acá está el link si es que alguien lo quiere usar también para verlo. Ya, y voy a hacer ese. Voy a tener que salir de ahí para poder marcar este link, ¿ya? Para que ustedes escuchen y vean que no está exactamente las mismas imágenes, pero es sobre lo mismo, o sea, la caja de Pandora. La idea es que después de escuchar y ver este mito griego que es la caja de Pandora, podemos reflexionar sobre este mito, ¿ya? A partir del video, que es la idea, y podemos contestar a las preguntas que están a continuación, que serían la segunda parte de este bloque de la 1 hora y media. Que si se dan cuenta, estoy tratando de cada vez ser un poco más variante para que no sea tan tedioso, tan cansador esta jornada como tal. Que dicho paso es una jornada obligatoria. Ya, vamos a ver entonces, vamos a copiar, pues se lo pongo en línea ahí para copiarlo y poder usarlo. ¿Ya? Para ello, voy a entrar a YouTube. Aquí. Y voy a ver si se escucha. Espero que se escuche, ¿ya? Y que se escuche bien y no haya problema. Si no se escucha, yo igual voy a hacer un resumen al final sobre este texto, ¿ya? Que es la caja de Pandora, voy a usar el aquí, ¿ya? Este voy a usar. Si alguien lo quiere hacer, también lo puede bajar de YouTube o escucharlo desde YouTube si es que no se escucha en el mío. Porque obviamente no me doy cuenta si se escuchan, ¿ya? Voy a intentar que ojalá se escuche bien, como tal. Eh, para ello, voy a dejar de compartir para poder usar el audio, solamente el audio del el audio que está ahí perdón, que está en el YouTube, ¿ya? Para que ojalá no sean tan feos, que sean a veces medio como cortados, ¿ya? Espero que no pase eso, ¿ya? Como tal. Muy bien, para eso entonces vamos a tratar, que a ver si no funciona, dejar de compartir, voy a apagar mi audio. The day started out as the best day of my life. Yes! I got the gig! Hola, TikTokers. ¿Os acordáis de la broma que os gastamos el pasado Día de los Inocentes? Muchos nos escribisteis con ganas de conocer el resto de la historia de la caja de Pandora, así que hoy, por fin, nos hemos decidido a abrirla. Prestad atención. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella.
Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen, todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que... Muy bien, ahora voy a volver a presentar. Ya, vamos a ver si podemos recordar un poco lo que se vio en la imagen. De una imagen que comienzan a crear a Pandora, ¿cierto? La comienzan a crear de arcilla. Acá está Pandora, la imagen semejante al ser humano como tal, y se le da una caja, ¿cierto? La que vemos aquí, que se le dice, por favor, no la abras, ¿cierto? Como tal, porque, pero no le dicen por qué no, ¿cierto? Simplemente que no lo abra, ¿ya? Y Pandora tenía esto de ser curiosa, porque si me dicen que no hay que abrirlo, yo creo como ustedes, ¿cierto? Si ustedes le dicen no abras una caja, la abren igual, porque hay hasta la curiosidad, ¿por qué no quiere que la abran? Y entonces, eso fue lo que le pasó a Pandora. Abrió la caja y salieron todos los males. Y por eso es que hay males en el planeta Tierra por culpa de Pandora y su curiosidad. Pero cuando se dio cuenta Pandora de que comenzaron a salir los males, ¿cierto? A la Tierra como tal, ella decidió dejar el embarré, trata de cerrar a ver quién se queda dentro de todos los males, todas las cosas que hay. Y la única que no pudo salir fue la esperanza como tal. ¿Cierto? Y es ahí donde sale justamente estas dos ideas que dice el texto, que no sé si se habrá escuchado, después cuando vea la grabación voy a dar cuenta, si no, por eso se los cuento ahora también, por si acaso, es que cuando alguien va a abrir algo, o sea, va a decir algo que puede causar muchas consecuencias, dice que esto va a ser como la caja de Pandora, ¿cierto? Cuando se va a destapar algo de que va a traer muchas consecuencias terribles. Y hay otro refrán que dice, la esperanza es lo último que se pierde, justamente porque lo único que no se perdió de la caja de Pandora fue la esperanza. Por eso de ahí nace la esperanza es lo último que se pierde. Y ella fue dando esperanza a todo el mundo porque lo que le quedaba de la caja suya, que era la caja de Pandora. ¿Ya? Más o menos por ahí iba este texto que acabamos de ver, ¿cierto? Como tal. Entonces, para reflexionar sobre aquello, vamos a ver. Y eso sí lo escribimos en el cuaderno. Resuman con sus palabras el mito escuchado. Ya yo ya se lo conté, ustedes lo pueden resumir con sus propias palabras, así que le vamos a dar unos 2 minutos para que resuma con sus palabras, ¿cierto? En el cuaderno, porque está el signo de escribirlo en el cuaderno, ¿cierto? El mito según sus palabras. Ahora, el que lo quiera ver de nuevo, lo podemos ver de nuevo si desean, ¿ya? Eh, a ver si lo puedo poner de nuevo para que lo puedan ver bien, si que en línea profesor, porque no me ha pasado otras veces que me dicen profesor, realmente no presté atención. Entonces, para que presten atención, lo podemos a pasar de nuevo, ¿ya? Para hacer esto, tengo que apagar mi micrófono todo para que no se acople.
castigar a... Hola, TikTakers. ¿Os acordáis de la broma que os gastamos el pasado Día de los Inocentes? Muchos nos escribisteis con ganas de conocer el resto de la historia de la caja de Pandora, así que hoy, por fin, nos hemos decidido a abrirla. Prestad atención. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen... Todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. Muy bien, hasta ahí yo creo que con eso podemos recordar, ¿cierto? Eh, Recordar de qué trataba el texto, este mito. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a dar ahora sí los 2 minutos para que ustedes resuman con sus palabras el mito escuchado. A partir de ahora ya. Muy bien. Vamos entonces a empezar esta parte, que sería la última parte de esta clase como tal. Bueno, el resumen ya es lo que habíamos dicho, ¿cierto? Hay un tema, no lo dicen específicamente en este mito, pero sí, hay un tema con Zeus y Prometeo,
que le roba a Zeus el fuego y se lo da a los hombres, por eso que los seres humanos conocen el fuego, que es otro mito como tal, ¿ya? Y vamos a ver viendo diferencia entre mito y leyenda, porque es un mito esa parte que es Prometeo, de que le da el fuego a los hombres, porque justamente el fuego no le da a una persona y que para esa persona, sino que supuestamente los hombres conocemos el fuego gracias a Prometeo, que se lo roba a Zeus, y él en venganza crea a la primera mujer, algo así como Eva, ¿cierto? Acuérdense de Adán y Eva. Bueno, crean a esta mujer y esta mujer que le pide a Hefestos que la construya, que la haga así de barro, muy parecido a la historia de la Biblia, y que le dé todas las características de todos los dioses, ¿cierto? Entre ellos la curiosidad, por ejemplo. Y de ahí justamente pasa esto de que hacen que se case con uno de los hombres, Einstein fue el nombre, pero da lo mismo, sino que no, se casa con un mortal como tal, y obviamente como premio como regalo de boda está esta caja, pero esta caja de Pandora no debe abrirse, ella de curiosidad la abre y se desata todos los males. Y la única que no logra salir de esta caja es la esperanza. Por eso se dice que la esperanza es el último que se pierde y que abrir una caja de Pandora es como desatar todos los males. Muy bien. Eso sería más o menos el resumen. ¿Qué importancia tiene la historia en la siguiente personaje? Efecto. Efecto en este caso. Ah, perdón, esto es que tienen que escribirlo ustedes. Ya, vamos a dar 30 segundos para que lo piensen, ya, porque supongo que ya lo han escrito. Si no, ponen pausa al video. Muy bien, si no lo han escrito, pongan pausa y terminan de escribir. Y después ponen play. Bueno, como habíamos dicho entonces, Hefesto sería el ser divino también que le pide a Zeus que haga a la primera mujer, que sería Pandora. Pandora entonces sería la primera mujer. Y Zeus el dios de los dioses, ¿cierto? Rey de dioses. Eso sería. ¿Qué consecuencia trajo el hecho de que Pandora abriera la caja? Esa ya lo hemos dicho, ¿cierto? Que salieron todos los males, ¿cierto? Y la única que se quedó fue la esperanza. Y esa, por si acaso, y acá tengo el link también, es el ticket de salida de la clase de hoy día, ¿ya? Si ustedes dirán, pero profesor, esto ya lo sabemos, ya lo hablé como profesor, ustedes también lo están escribiendo en el cuaderno, pero aparte de escribir en el cuaderno, ¿por qué me interesa que en el ticket de salida lo escriba? Porque así yo colaboro, ¿cierto? Compruebo que usted estuvo escuchando, mirando el video, porque si usted no sabe qué contestar acá, por lo más probable es porque no vio el video, ¿cierto? Como tal. Entonces, un ticket de salida que me sirve de asistencia también. Ya, 4. A partir del texto escuchado, ¿qué importancia tiene la esperanza? Ya. Sí, unos 30 segundos para que escriba en el cuaderno su respuesta de la 4. Muy bien. Si no lo terminó, ponga pausa, termina y después pone play. Entonces, ¿qué importancia tiene la esperanza? Justamente que la esperanza, que fue el último que se pierde, es la que se le da a los hombres a raíz de los males, ¿cierto? Cuando uno le pasa algo malo, por ejemplo, pierde el trabajo, se está enfermo, uno espera que todo esto se solucione. Y esa es la esperanza que todo vuelva a estar normal. Entonces, que todos estos males que fueron desatados por la caja de Pandora vuelvan a la caja y ya no necesitan estos males. Y esa es la esperanza. Entonces, que es lo que Pandora fue entregando a todos los seres humanos, porque la esperanza es justamente ese deseo de que todos los males se regresen a la caja de Pandora y no haya más, como tal.
Desarrolla las siguientes actividades. Piensa, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Pandora? ¿Por qué? Ya, muy bien esa pregunta. También unos 30 segundos para pensarlo y escribirlo en el cuaderno. A partir de ahora, ya. Bueno, si no ha terminado de escribir esa parte, ponga pausa, lo termina y pone play. A mí personalmente, ¿qué habría hecho yo en tu lugar? No sé, realmente uno tendría que ponerse en ese momento, pero lo más probable es que si soy bien, bien llevado por las reglas, posiblemente no lo hubiese abierto y porque me gusta seguir normas, ¿ah? Yo tiendo a ser muy ordenado con las normas y no salirme de las normas, pero eso es mi personalidad. Pero también entiendo que hay gente que no sigue las normas como tal y que a veces queda la embarrada como tal. Bueno, la idea es justamente eso. Yo personalmente, esa es mi opinión. Si usted te pone que hubiese hecho, depende de usted también. Hubiese habría abierto la puerta, la caja de Pandora como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es curiosidad de saber qué hay adentro. Ya, si yo digo esto no lo abran, siempre uno tiende a abrirlo, ¿no? Siempre uno tiende a abrir las cosas que nos dicen que están prohibidas como tal. Sí, bueno, acá no hay respuesta mala, buena, simplemente hay que decir el porqué. En mi caso, mi porqué yo no lo abriría es porque yo tiendo a ser muy ordenado, muy disciplinado y muy correcto con las órdenes. Si usted puso que sí lo abriría, tiene que decir por qué, ¿cierto? Tal vez porque la curiosidad, ¿cierto? No puedo vivir, no podría dormir sabiendo de qué hay en esa caja. Sería una excelente respuesta también. Ya, la B. Y con eso vamos a terminar. Escribe una experiencia personal en la que relates alguna situación que hayas protagonizado debido a tu curiosidad, ¿cierto? Que te haya pasado con Pandora, que tuviste que hacer algo por curiosidad y quedó la escoba, ¿cierto? Salieron las cosas mal, etcétera. Entonces pensemos en eso y escribamos en el cuaderno. Para eso vamos a dar un minuto, no, 2 minutos porque es largo esa parte, ¿cierto? Pensar en qué y escribirlo, redactarlo. A partir de ahora ya.
Bueno, perdón, pasan los 2 minutos. No acá no hay respuesta mala, ¿cierto? Porque es según cada uno, ¿cierto? Yo me puse a pensar qué podría ser una experiencia personal que me haya llevado, que debido a mi curiosidad me haya metido en problemas. Y como yo soy muy acatado a las reglas, me fue muy difícil encontrar una respuesta de esta magnitud como tal, ya que sea por la curiosidad. Tal vez lo único que podría decir que yo, por ejemplo, soy alérgico, por ejemplo, y a mí siempre el doctor me prohibió tomar Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene un factor que a nosotros los alérgicos respiratorios nos hace pésimo, hace muy mal la Coca-Cola como tal. O sea, uno puede tomar, yo podía tomar Sprite, por ejemplo, pero Coca-Cola no podía. Sin embargo, lo hacía. Tal vez por curiosidad, no sé si por curiosidad, pero siempre cuando dicen esto no se puede hacer, yo lo hacía igual. Yo como tiene un factor alérgico a la Coca-Cola, hacía que tosiera más, me enfermara, ¿cierto? Y estar en cama grave muchas veces porque era muy alérgico como tal. Ya con el tiempo, cuando fui creciendo, la alergia me bajó. Igual sigo tomando mi pastilla para la alergia, pero me ha bajado comparado a lo que era cuando era grande. Tal vez ahí podría yo relacionar con la curiosidad, porque tal vez, no sé si lo hacía por curiosidad, pero sí estaba el tema de, de no obedecer, porque si te dicen no hazlo, uno lo hace igual. Esto yo lo hacía justamente porque me había dicho que no, como Pandora, que le había dicho que no abra la caja y lo abrió. Y quedó la embarrada, ¿cierto? Y a mí también quedaba yo enfermo. Y yo me acuerdo que mi madre me retaba porque era muy pequeño, tenía más o menos la edad de ustedes. Y me retaba porque decía, pero ¿cómo es posible si yo te dije que no tomaras Coca-Cola? Y yo igual tomaba, ¿cierto? Entonces, por ahí podría ser una anécdota, una experiencia personal que relata alguna situación que haya protagonizado debido a mi curiosidad. Ustedes también podrían hablar de sus curiosidades, ¿cierto? Si es que algo que le haya llevado a, a que pase algo malo, tal vez, por ser curioso cuando te dicen no hagas esto y uno lo hace igual. Yo creo que por ahí podría ser su respuesta. Obviamente no las he visto. Si alguien la quiere compartir, me lo quieren mandar por WhatsApp, lo puede hacer. Muy bien. Pero eso sería justamente la clase de hoy día. Y lo otro, cuál es el ticket de salida, que es responder a esta pregunta. ¿Qué consecuencias trajo el hecho de que Pandora abriera la caja? Ya todos sabemos, lo hemos reflexionado, y no sería nada difícil ponerlo como ticket de salida. Pero eso me comprueba que usted vio el video, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos terminando la clase de hoy día. No terminamos 10 minutos antes. Bueno, está bien, compensando otra vez que nos demoramos más de la hora y media haciendo la clase, así que compensamos. Con 10 minutos tampoco es tanto. Y bueno, como siempre le he dicho, se agradece su participación. Disculpe que mi lámpara esté mala, no se ve, por eso está más oscuro. Ya no me funciona, se murió la lámpara como tal. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿cierto? Entonces, nos estamos viendo en la clase de matemática. Muy bien, cuídense mucho y ya está la clase de matemática como tal.